Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Dueñez Arias, estudiante de Derecho de la UNAD. A continuación les expondré la fase 5 de la guía que corresponde a la materia de Historia de las Ideas Políticas. Hoy es 2 de diciembre del 2023. A continuación les expondré los pensadores que he escogido y que pues me parecieron los pensadores que pueden influenciar mucho en esta época por ser contemporáneos, y son Hannah Arendt y Enrique Dussel. Iniciaré con Hannah Arendt. Bueno, les comparto que para mí con gran sorpresa encuentro que estoy fascinada con esta mujer y con toda su historia y sus obras y su forma de pensar. No la conocía y realmente ha sido de todo mi gusto haber estudiado sobre ella. Les cuento, Hannah Arendt fue una mujer brillante, hermosa, la cual nació en Prusia, el reino de Prusia, que actualmente ese territorio se encuentra en Alemania. Fue una mujer que nació en el año 1906, en su época infantil, en los años escolares, fue inclusive expulsada de su colegio. Inicialmente ella pues tuvo que hacer sus estudios de una manera individual y posteriormente ingresó a la universidad. En la universidad estudió filosofía, en su juventud estudió filosofía, también estuvo en la época nazista, lo cual por su religión judía le trajo inconvenientes, y tuvo que huir también precisamente por ello a Francia en el año 1933. Estando allí y siendo invadida Francia, ella fue internada en un campo de concentración en el año 1940. Logró escapar de ese campo de concentración para en el año de 1941 poder ingresar a los Estados Unidos de América, en la ciudad de Nueva York. Esto hizo que Hannah Arendt fuera alemana hasta el año 1937. Estuviera sin nacionalidad en el año de 1937 hasta 1951 y posteriormente del 51 en adelante obtuvo su ciudadanía estadounidense. Hannah Arendt, en el tema de la política, que es un punto importante y de exponer también, para ella la política es una acción colectiva de personas que se reúnen para deliberar, decidir en conjunto, con pluralidad y libertad, sobre lo que les atañe a esa comunidad en general. Para ella lo social era lo más marcado que ella quería pues exponer y desarrollar frente a su teoría. Su obra cumbre fue Los orígenes del totalitarismo. Allí ella expuso, de acuerdo a sus vivencias y su experiencia, lo que para ella era el antagónico de su teoría de la política, y fue el totalitarismo relacionado con el fascismo, con el nazismo. Lo dividió en 3 capítulos. El primero de ellos fue el antisemitismo, que era el odio hacia los judíos, ese odio que se desarrolló por algunas circunstancias, por ejemplo, porque los judíos tenían un gran poder sobre el capital. También los judíos tenían un gran poder de desarrollo, poder social, que entre otras cosas y su religión hizo que fueran un grupo odiado en esa época. También desarrolló como segunda parte del libro el imperialismo. El imperialismo o esa búsqueda de expansión de las naciones, las cuales hacían en esa época que las naciones europeas estuvieran en una constante competencia, desarrollando producción a gran escala, y adicional explotando sus recursos naturales con tal de lograr esa expansión tan anhelada en ese entonces. La tercera parte habla sobre las características de esos regímenes que ella expuso. Ella hablaba que esos regímenes no solamente eran una autocracia o dictadura, porque también abarcaba o implicaba que querían controlar y transformar esa sociedad, la cual estaban adoctrinando o invadiendo en sus ideas. Ella estuvo, como les he contado, en la época del régimen nazi, lo cual también produjo una crónica
importante también en su vida que fue Eichmann en Jerusalén. Ella participó en la audiencia, en el juicio de este hombre, que fue una pieza clave en el grupo nazi. Este hombre, Eichmann, se encargaba de la logística de transporte de los judíos a los campos de concentración y de los campos de concentración a la muerte. Entonces, ella pensaba inicialmente que al estar allá, en ese juicio, iba a encontrarse un hombre, un monstruo, el cual podría ser objeto de miedo, de algunos sentimientos de terror. Con sorpresa encuentra Hannah que este hombre era un hombre normal, un hombre con su diario vivir como cualquier persona como nosotros, el cual le preguntaban que por qué había hecho estos actos tan terribles, y él básicamente decía que había cumplido órdenes, que era parte de sus funciones. Entonces Hannah concluía en su idea de la banalidad, que lo denominó la banalidad de la maldad, que le sorprendía cómo era posible que se racionalizara tanto la maldad a un punto que simplemente encontráramos a una persona común y corriente cometiendo estos actos. Para ella fue bastante sorprendente esto. También encontramos que ella estuvo también hablando sobre Platón, sobre la política que exponía Platón. Vamos a tomar la alegoría de la caverna, que fue donde ella pudo exponer como esa discrepancia que manifestó sobre la teoría de la política que expresaba Platón. Ella criticaba la política de Platón en lo que tiene que ver con la interpretación de los personajes, pero pues quiero también iniciar o ponerlos en contexto sobre las diferencias que encontramos entre la filosofía y la política, entre un filósofo y un político. El filósofo se limita a la contemplación. Ese filósofo encuentra en la contemplación, en el silencio, en la soledad, encuentra sus ideas y el desarrollo de lo que él encuentra de esas ideas sobre las personas del común. El político encuentra el esplendor o encuentra esa cumbre de sus ideas es más bien en reunirse con otras personas, en participar activamente en la esfera pública, asociándose con otras personas, más que el filósofo en contravía, que el filósofo en la soledad encuentra el esplendor de sus ideas. Entonces, para ella, la persona que escapaba de la caverna no era un filósofo, era un político. Ese político que podía interactuar en su exterior para poder implementar sus ideas posteriormente en la caverna. Entonces ella estaba en contravía de eso. Básicamente, pues de las preguntas que están a desarrollar en la guía serían estas. Sin embargo, pues con Hannah Arendt, como les decía inicialmente, me llevé una sorpresa porque no conocía sobre ella, y con esta lectura, con esta exposición, creo que me llevo una persona con un gran ejemplo de empuje, de brillantez, y es mujer que para su época me pareció bastante desarrollada. Sigo con Enrique Dussel. Enrique Dussel, también filósofo, nació en la República de la Argentina en el año 1934. Para sorpresa, murió precisamente este año, hace muy poco, en noviembre de este año, del 2023. Nació en la Argentina, en este país, estuvo estudiando filosofía. Se incorporó a unos grupos, a unos movimientos que para su época eran revolucionarios, con unas inclinaciones al marxismo. Por este tipo de asociaciones donde él se encontró y sus ideales, él tuvo unos inconvenientes, inclusive hasta de tener un atentado en su propia casa con una bomba. Eso hizo que él migrara, que escapara. Lo acogió México, el país de México, y dentro de sus producciones académicas encontramos, les enumeraré rápidamente: Filosofías del Sur, Política de la Liberación, Filosofía de la Liberación, Filosofías del Sur,
Después de Zapata, 20 tesis de política, que fue de las que estudiamos en unidad anterior, y el nuevo proyecto histórico. Como dato curioso también les comento que Enrique Dussel recibió 4 doctorados de unas universidades, dentro de ellas la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. También encontramos, bueno, ahora el punto de qué es la política para Enrique Dussel. Para Dussel, la política se basa en lo ético, se basa en la búsqueda activa de la justicia social para poder favorecer a los marginados. Esa administración de esa sociedad siempre él lo enfatizó que debe hacerse desde lo ético. Su obra maestra fue La ética de la liberación en la era de la globalización y de la exclusión. Dussel también desde su perspectiva ética busca superar algunas estructuras de opresión y exclusión. En este contexto de globalización, él tiene en cuenta algunas dinámicas económicas y políticas las cuales están afectando o afectarían a las clases marginadas. Esta ética él sostuvo que debían basarse en la justicia social, en la liberación de los que históricamente han sido oprimidos. Su posición frente a Platón, que es otro punto clave a desarrollar en la guía. Él comparte pues ciertas críticas de la filosofía política de Platón, al igual que Arendt, relacionada con la exclusión de ciertos grupos de la participación política. Entonces, siempre también trayendo a favorecer a los más marginados. ¿Quién es el soberano para Dussel? El soberano para Dussel es la comunidad, la comunidad es la soberana. La soberanía recae en el grupo, no en un individuo, sino en la colectividad, en la sociedad. Y con ello pues es más fácil, aduce nuestro pensador, que puede encontrar la justicia que de forma individual, que es mejor en comunidad. Ahora les voy a hablar sobre la potentia, concepto que él definió como la fuerza de los individuos, como las acciones que pueden tomar cada uno y con la fuerza de vitalidad y capacidad que puedan hacerlo. Pero ¿cómo puede esa persona materializar o poder hacerlo frente al Estado y a su sociedad? La desarrolla por medio de las potestas. Las potestas son las entidades del Estado conformadas por el Estado o la administración pública que permiten desarrollar esas ideas. Esas serían las potestas, son complementarias y son puestas por el Estado. Estos conceptos están expuestos en 20 tesis de política que él escribió en el año 2006 y que fue el texto analizado en la unidad anterior. Esto pues da una contribución significativa y una reflexión política contemporánea. Ahora les hablaré precisamente los escogí a ellos, como les decía, porque Dussel y Arendt nos pueden contribuir a cómo solucionar problemas políticos contemporáneos, nacionales e internacionales. Estos filósofos abogan por formas de política que incluyen a todos los individuos, siempre a la comunidad, a lo social y basado en lo ético, buscando siempre la justicia social de esa comunidad. Para abordar esos problemas globales se proponen soluciones de participación ciudadana, la inclusión de diversas búsquedas de ideas en comunidad para poder lograr ese orden mundial que esté basado en la justicia y la equidad que los dos siempre pregonaban como base de sus teorías. Entonces, en la combinación de la ética que habla Dussel con la justicia social que pregonaba Arendt, podemos ofrecer como un enfoque integral para poder abordar esos problemas actuales, lo que promueve la participación ciudadana, la diversidad y la justicia social, que era lo que ellos buscaban básicamente. Muchas gracias.